Has cruzado el umbral de la teoría y has activado tu vehículo de luz. Ahora es momento de comprender la herramienta más potente y, a la vez, más subestimada de tu arsenal como arquitecto de la realidad, el verbo. Durante eones se nos dijo que en el principio era el verbo, pero pocos han comprendido la mecánica física detrás de esta verdad metafísica. El universo no es solo pensamiento, el universo es vibración. Y tú, a través de tu voz y tu diálogo interno, eres un generador constante de formas geométricas en el tejido del espacio-tiempo. Para entender tu poder, debemos observar la cimática. En los experimentos de laboratorio, cuando se somete una placa de metal con arena a diferentes frecuencias sonoras, la arena se organiza instantáneamente en mandalas de una complejidad asombrosa. A mayor frecuencia, más intrincada y hermosa es la geometría. Ahora, considera esto: tu cuerpo está compuesto por más de un 70% de agua. El agua es el conductor de información más sensible del planeta. Cada palabra que pronuncias, cada sentencia que decretas y, sobre todo, cada pensamiento que repites, está esculpiendo la estructura molecular de tu propia biología y del campo que te rodea. No estás hablando al aire, estás programando la materia. La alquimia del lenguaje enseña que las palabras son hechizos. No es casualidad que en inglés deletrear se diga spelling, relacionado con spell, hechizo. Cuando dices yo soy pobre, yo estoy enfermo o esto es difícil, estás emitiendo una frecuencia cimática de desorden que el campo cuántico obedece fielmente, cristalizando el caos en tu experiencia física. El maestro alquimista comprende que el fiat lux, el hágase la luz, no fue un evento único en el pasado, sino un proceso continuo que ocurre en tu laringe y en tu mente en cada segundo de tu existencia. Para dominar esta ingeniería de lo invisible, debes aplicar la ley de resonancia. El universo no responde a lo que quieres, responde a lo que eres vibratoriamente. Tu palabra debe estar cargada de intención direccionada. Cuando tu verbo es impecable y está alineado con la frecuencia del corazón, dejas de ser un emisor de ruido para convertirte en una nota pura en la sinfonía cósmica. Esta es la base de los antiguos mantras, y las palabras de poder no son palabras mágicas por sí mismas, sino vehículos que transportan una geometría específica al campo unificado para reorganizar la realidad según tu voluntad. En este nivel de maestría, tu entrenamiento comienza con el silencio. Solo en el silencio puedes escuchar la frecuencia base del universo y decidir qué melodía vas a componer sobre ella. Debes convertirte en un guardián de tu frecuencia. Si comprendes que cada queja es un decreto de carencia y cada agradecimiento es una invocación de abundancia, dejarás de usar tu lenguaje para describir tus problemas y empezarás a usarlo para mandar a la luz que tome forma. Eres un transductor de energía. Tu columna vertebral es la antena, tu cerebro es el procesador y tu voz es el comando de ejecución. Al elevar la frecuencia de tu verbo, empiezas a emitir geometrías de alta complejidad que disuelven las estructuras densas del miedo y la escasez. No estás simplemente hablando, estás realizando una cirugía vibratoria en el tejido de tu destino. El verbo es tu espada y tu pincel, úsalo para reclamar tu soberanía y para dar forma al mundo que hasta hoy solo te habías atrevido a soñar. Una vez que el alquimista ha comprendido que su voz es el comando, debe enfrentarse a la prueba más desafiante de su iniciación, la comprensión de que el mundo exterior es, en realidad, una cámara de espejos. Durante siglos, la humanidad ha vivido bajo la ilusión de que somos víctimas de circunstancias externas, de que el mundo nos sucede. Pero en la ingeniería de la conciencia, entendemos que la realidad física no tiene una existencia independiente de tu mirada. El universo no es un objeto que observas, es una extensión de tu propio sistema nervioso. Este es el misterio de la ley de reflexión. En la física cuántica, el efecto del observador demuestra que la sola presencia de una conciencia determina el comportamiento de la partícula. Aplicado a la gran escala de tu vida, esto significa que el mundo exterior es una respuesta plástica a tu estado interno. Si caminas por el mundo sintiendo traición, el universo te proporcionará espejos, personas y situaciones que reflejen esa traición para que puedas verla. No son castigos, son retroalimentaciones vibratorias. El universo es tan amoroso que te permite experimentar físicamente aquello que sostienes mentalmente. Para dominar la cámara de espejos, debes aplicar la técnica del observador soberano. En lugar de reaccionar emocionalmente ante lo que el espejo te muestra, debes aprender a interpretarlo como un radar de frecuencia. Si ves carencia en tu mundo, no intentes arreglar la carencia afuera, eso es como intentar cambiar la imagen de un espejo rompiendo el vidrio.
Lo que debes hacer es retirarte a tu centro, al punto cero, y cambiar la configuración de la señal que estás emitiendo. Cuando el rostro frente al espejo cambia, el reflejo no tiene otra opción más que transformarse. Es una ley mecánica, no una sugerencia. Aquí es donde entra el concepto de la sombra y la proyección. Aquello que más te irrita o te asusta en los demás es simplemente una frecuencia dentro de ti que no has integrado. En este nivel de maestría, dejas de juzgar y empiezas a transmutar. Cada conflicto se convierte en un portal de liberación. Al perdonar en el espejo, te liberas en la fuente. Al bendecir el reflejo, sanas el origen. Esta es la verdadera psicología cuántica, entender que el otro no existe como entidad separada, sino como un mensajero que trae noticias sobre tu propio estado vibratorio. Al integrar la ley de reflexión, te conviertes en el proyector consciente de tu propia película. Dejas de ser un náufrago golpeado por las olas de la casualidad y empiezas a caminar con la seguridad de quien sabe que el camino se está construyendo bajo sus pies en tiempo real. Tu atención es el foco que ilumina la materia. Donde pones tu atención, pones tu energía, y donde pones tu energía, la materia se ve obligada a organizarse. Has dejado de luchar contra las sombras de la caverna, ahora, tú eres la luz que decide qué formas se proyectarán en la pared de la realidad. Eres el dueño de la cámara, el guionista de la trama y el protagonista del mito que estás viviendo. Has aprendido a hablar y a observar, ahora aprenderás a desaparecer. Para el arquitecto de realidades, el mayor secreto no se encuentra en lo que existe, sino en lo que no existe, el vacío creador. La ciencia moderna lo llama el campo de punto cero, pero los antiguos lo conocían como el atanor, o el útero de la creación. Es un espacio de silencio absoluto donde la materia aún no ha nacido, pero todas las posibilidades existen en estado de superposición. Entrar en este vacío es aprender a torcer el tiempo. Nuestra mente lógica nos ha encarcelado en la ilusión del tiempo lineal, una línea recta donde el pasado nos empuja y el futuro es un destino lejano al que intentamos llegar. Pero en la ingeniería de la conciencia, el tiempo es una espiral de torsión. El pasado y el futuro no son puntos en una línea, sino frecuencias que ocurren simultáneamente. Lo que tú llamas futuro es simplemente una línea de tiempo que ya existe en el campo cuántico. La pregunta no es cómo llegar allí, sino cómo resonar con ella para que colapse sobre tu presente. Para lograr esto, debemos dominar el arte del colapso de la función de onda. Cuando entras en meditación profunda y alcanzas el punto donde ya no eres nadie, en ningún lugar y en ningún tiempo has salido de la Matrix del ego. En ese vacío, dejas de ser una víctima del tiempo y te conviertes en su maestro. Aquí es donde ocurre la retrocausalidad, el fenómeno donde el efecto precede a la causa. Al sentir la emoción de tu deseo ya cumplido, no como una esperanza, sino como una realidad física en tu cuerpo, estás enviando una señal hacia atrás desde el futuro. Estás creando un puente de Einstein-Rosen, un agujero de gusano, entre tu versión actual y tu versión maestra. Aprender a torcer el tiempo es dejar de esperar. La espera es una frecuencia de carencia que aleja tus metas. El arquitecto no espera, el arquitecto recuerda su futuro. En el vacío creador, tú seleccionas la línea temporal de mayor abundancia y la anclas en tu ahora mediante la certeza absoluta. En ese instante el tiempo lineal se curva. Las personas, las oportunidades y los recursos empiezan a precipitarse hacia ti con una velocidad que la lógica no puede explicar. No es que el mundo se esté moviendo más rápido, es que tú has eliminado la distancia vibratoria entre tú y tu creación. Vivir en este estado significa entender que cada momento es un punto de inflexión. No estás atado a lo que hiciste ayer, esa es una línea de tiempo vieja con la que ya no tienes que resonar. Al cambiar tu frecuencia en el vacío del presente, reescribes el efecto del pasado y determinas la trayectoria del mañana. Eres un navegante del Cronos, un tejedor de instantes. Has descubierto que el vacío no está vacío, sino que es la plenitud de la mente de Dios esperando tus órdenes para condensarse en materia. El tiempo ya no es tu prisión, es el lienzo donde pintas tu eternidad. Has recorrido el camino desde el despertar hasta la ingeniería de la realidad. Ahora, encuentras frente a la culminación de todo conocimiento, la gran obra. En la antigua alquimia, la gran obra o magnum opus no era la simple transmutación del plomo en oro, sino la creación de un ser humano que ha integrado su divinidad con su humanidad. Es el momento en que dejas de aplicar técnicas para convertirte en la técnica viviente. Ya no eres alguien que practica la metafísica, eres la metafísica en movimiento.
En esta etapa, comprendes el concepto del ainos cósmico o la reciprocidad universal. El verdadero maestro sabe que no puede haber un éxito individual que ignore la armonía del todo. Tu poder de manifestación ahora se pone al servicio de una visión más elevada. Al elevar tu propia frecuencia, te conviertes en un pilar de luz, un punto de anclaje vibratorio que eleva automáticamente a todos los que entran en tu campo de influencia. La gran obra es convertir tu propia vida en una obra de arte que inspire a otros a recordar su propia soberanía. Para sellar tu maestría, debes encarnar la soberanía del ser. Esto significa que ya no buscas validación externa, ni temes a las fluctuaciones del mundo material. Has construido tu casa sobre la roca de la conciencia interna. Entiendes que el éxito no es algo que persigues, sino algo que atraes por la persona en la que te has convertido. Eres el alquimista que ha purificado su ego, el guerrero que ha conquistado su mente y el sabio que descansa en la certeza del espíritu. Este es el llamado final, la integración. La espiritualidad que hemos explorado no es para escapar del mundo, sino para dominarlo y embellecerlo. Eres el puente entre el cielo y la tierra, el punto donde lo invisible se hace visible. La gran obra nunca termina, se expande. A partir de hoy, cada uno de tus actos es una semilla de realidad, cada pensamiento es un decreto y cada latido de tu corazón es un pulso que reorganiza las galaxias. Has reclamado tu trono en el centro de tu propia creación. Aquí, en el silencio final de este viaje, el círculo se completa. Hemos viajado a través de leyes herméticas, geometrías sagradas, cuerpos de luz y la ingeniería del tiempo. Pero tras toda la complejidad y el poder, queda una verdad simple y radiante: tú siempre fuiste el origen. Toda la búsqueda, todo el estudio y toda la práctica han tenido un solo propósito: quitar los velos de olvido que te impedían ver lo que siempre estuvo ahí. No has adquirido un poder nuevo, has recordado el poder que te pertenece por derecho de nacimiento. El código de la realidad no es algo externo que debas descifrar, es el lenguaje en el que está escrita tu propia alma. Al cerrar este ciclo, te llevas contigo no solo información, sino una transformación celular. El mundo que verás al abrir los ojos después de este vídeo ya no será el mismo, porque los ojos que lo miran han cambiado. La matriz se ha vuelto transparente. Los muros se han vuelto puertas. Recuerda, la maestría no se demuestra en las cumbres de la meditación, sino en la paz con la que caminas por el mercado, en la claridad con la que enfrentas el caos y en el amor con el que sostienes tu visión cuando el mundo parece estar a oscuras. Eres un fragmento consciente de la fuente creativa, experimentándose a sí mismo en la infinita belleza de la forma. Ve ahora y crea mundos. Transmuta el miedo en amor, la carencia en abundancia y el sueño en realidad. La gran obra ha comenzado. El arquitecto ha despertado. Tú eres la realidad.